Soy Ellie, tengo 34 años. Y hasta el mes pasado, estuve pagando en silencio la hipoteca de mi hermana Julia, $2,200 cada mes, durante todo un año. Luego me prohibió ir a su fiesta de inauguración de casa, a menos que le pidiera disculpas por mi actitud. No tenía ni idea de que yo era la razón por la que podía pagar esa casa en primer lugar. La expresión en su cara cuando se enteró, jamás la voy a olvidar. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde me ves. Dale like y suscríbete para seguir mi historia en medio de este drama familiar. Nuestros padres murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 22 años y Julia 15. Pasó una noche lluviosa de martes, cuando regresaban de celebrar su aniversario de bodas. Un momento estaban festejando 25 años de matrimonio, y al siguiente, se habían ido para siempre. Todavía recuerdo al oficial de policía parado frente a la puerta de mi dormitorio en la universidad, con su gorra en las manos, dándome la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba en mi último año de carrera, a unos meses de graduarme en finanzas y de empezar el trabajo con el que siempre había soñado desde que era adolescente. Pero en ese momento, mirando al oficial, todo cambió. Julia necesitaba a alguien, y yo era todo lo que le quedaba. Dejé la universidad ese semestre. Algunos profesores me sugirieron tomar una licencia temporal, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Julia necesitaba estabilidad, no una hermana que intentara equilibrar exámenes finales con terapia de duelo. Nos mudamos a un pequeño departamento de 2 habitaciones, cerca de su preparatoria, y empecé a trabajar. Esos primeros años fueron durísimos. Trabajaba como mesera en las mañanas, asistente de oficina en las tardes, y los fines de semana hacía turnos en una tienda de ropa local. El dinero apenas alcanzaba, pero de alguna forma lo logramos. Julia estaba destrozada por la muerte de nuestros padres, y yo hice todo lo posible por ayudarla a sobrellevar su dolor, mientras lidiaba con el mío. Cada noche, la ayudaba con su tarea en nuestra diminuta mesa de cocina. Asistí a todas las juntas de padres, a cada presentación escolar, y fui quien más gritó de emoción en su graduación de preparatoria. Cuando la aceptaron en la universidad para estudiar diseño de interiores, lloré de alegría y orgullo. Le había prometido en silencio a nuestros padres que me aseguraría de que Julia tuviera todas las oportunidades que ellos le habrían dado. Durante esos años, Julia y yo éramos increíblemente unidas. Éramos todo lo que teníamos en el mundo. Creamos chistes internos, tradiciones para las fiestas, y una conexión profunda. Cada aniversario de la muerte de nuestros padres, íbamos a visitar sus tumbas y luego por un helado a su tienda favorita, igual que cuando éramos niñas. Mientras Julia florecía en la universidad, yo poco a poco construía mi carrera en finanzas. Empecé como auxiliar en una pequeña firma de inversiones, tomando clases nocturnas para finalmente terminar mi título. Me tomó 4 años más, pero al final me gradué y fui escalando dentro de la empresa. Julia me llamaba casi diario durante sus años universitarios para contarme de sus clases, sus amigos y, más adelante, sus prácticas profesionales. Noté pequeñas señales de celos cuando obtuve mi primer gran ascenso a analista financiera. Julia hacía comentarios como que las cosas se me daban demasiado fácil, lo cual no podía estar más lejos de la verdad. Aún así, lo pasé por alto, pensando que era parte normal de la dinámica entre hermanas. Para cuando Julia se graduó, yo ya estaba establecida en mi carrera y pude ayudarla con el enganche de su primer departamento. Ella pareció agradecida. Incluso me dijo que me devolvería hasta el último centavo, aunque yo jamás le pedí que lo hiciera. El verdadero cambio en nuestra relación llegó hace 3 años, cuando Julia conoció a Mark. Era un ejecutivo de mercadotecnia, encantador al principio, pero pronto noté sus actitudes controladoras. Respondía preguntas que le hacían a Julia, revisaba su celular cuando ella iba al baño, y hacía comentarios sutiles que le restaban valor a sus opiniones. Intenté hablar con Julia sobre mis preocupaciones, con mucho tacto, pero se puso a la defensiva enseguida. Después de esa conversación, noté que Mark empezó a mantener su distancia conmigo. Ponía pretextos para que Julia no pudiera verme en nuestras citas semanales para tomar café. Las llamadas entre nosotras se hicieron menos frecuentes. Y cuando hablábamos, Julia sonaba diferente, más reservada. Cuando Julia y Mark se comprometieron después de solo 8 meses de noviazgo, fingí alegría por ella.
Le organicé una fiesta de compromiso, la ayudé a planear la boda y estuve a su lado como dama de honor. Durante los preparativos, Mark tomaba decisiones que le correspondían a Julia, pero ella parecía contenta de dejarle el control. Después de casarse, nuestra relación se deterioró aún más. Julia cancelaba planes a última hora. Y cuando llegábamos a vernos, Mark casi siempre estaba presente, vigilando cada conversación. Julia empezó a quejarse de cosas que, según ella, yo había dicho o hecho para molestarla, cosas que nunca pasaron, o que eran versiones retorcidas de la realidad. El año pasado recibí un ascenso enorme, me nombraron directora financiera en mi empresa. Fue el resultado de años de trabajo duro, desvelos y sacrificios. Cuando llamé a Julia para contarle la noticia, su reacción fue, como mucho, indiferente. Más tarde, le escuché decirle a Mark que seguramente me habían ascendido solo porque era mujer y la empresa necesitaba diversidad. Ese comentario me dolió más de lo que puedo explicar. Todo explotó en la fiesta de cumpleaños de Julia el año pasado. Yo había organizado una reunión sorpresa con sus amigos en su restaurante favorito. Mark estuvo molesto todo el tiempo, lanzándome miradas de fastidio cada vez que Julia hablaba con alguien más. Cuando le di mi regalo, un hermoso collar que sabía que había estado mirando por meses, Mark comentó en voz alta que debe ser bonito tener tanto dinero de sobra para gastar, dejando a todos incómodos. Esa misma noche, Julia me apartó y me dijo que Mark sentía que yo había intentado opacarlo con mi regalo caro. Me pidió que, en el futuro, consultara con Mark antes de planear cualquier cosa para ella. Me quedé en shock, pero por mantener la paz, acepté. Ahora que lo pienso, ese fue el momento en que debí darme cuenta de cuánto control tenía Mark sobre mi hermana y de lo mucho que nuestra relación había cambiado. Hace aproximadamente un año, Julia me llamó emocionadísima. Ella y Mark habían hecho una oferta por una casa, y se las habían aceptado. La casa estaba en Oakwood Heights, uno de los vecindarios más caros de la ciudad. Cuando me mandó las fotos, me quedé boquiabierta. Era una hermosa casa colonial de 2 pisos, con 4 recámaras, un enorme patio trasero y una cocina de lujo, justo como la que Julia siempre había soñado. Me sentí genuinamente feliz por ella, pero algo no cuadraba. Mark tenía un buen puesto en mercadotecnia, y a Julia le iba bien con su negocio de diseño de interiores, pero una casa en Oakwood Heights estaba muy por encima de lo que pensé que podrían pagar. Cuando le pregunté con cuidado sobre las finanzas, Julia lo tomó a la ligera, diciendo que Mark había recibido un gran bono y que habían estado ahorrando con disciplina. Julia me invitó a ver la casa antes de que se mudaran. Mientras me la mostraba y me hablaba de todas las renovaciones que planeaban hacer, noté un destello de preocupación en sus ojos al mencionar la hipoteca. Comentó, casi de pasada, que los pagos eran un poco más altos de lo esperado, pero cambió rápidamente de tema cuando Mark entró a la habitación. Más tarde, mientras Mark hablaba por teléfono en otra habitación, Julia me confesó la verdad. Su pago hipotecario era de $4,500 al mes, casi el doble de lo que habían planeado al inicio. La tasa de interés era más alta de lo esperado porque Mark tenía problemas de crédito que no le había contado hasta después de que el préstamo fue aprobado. Julia estaba preocupada, sentía que se habían metido en algo que no podrían sostener. Le sugerí que buscaran una casa más económica, pero Julia fue firme, a Mark le encantaba esa casa y no quería decepcionarlo. Además, ya habían firmado los papeles y dado un fuerte enganche. La derrota en su voz me partió el corazón. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Julia, en cómo prácticamente la crié después de que murieron nuestros padres, en todos los sacrificios que hice para asegurarme de que tuviera una buena vida. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se ahogaba en deudas o, peor aún, cómo perdía la casa. Al día siguiente, llamé a la compañía hipotecaria. Me presenté como la hermana de Julia y les expliqué que quería ayudar con los pagos de su hipoteca. La representante de servicio al cliente fue, comprensiblemente, cautelosa, pero después de verificar mi identidad y obtener los permisos necesarios, empezamos a hablar de las opciones disponibles. Descubrí que podía programar pagos automáticos para su hipoteca sin que ellos se enteraran. La representante me explicó que, aunque verían una reducción en su estado de cuenta mensual, aparecería como un ajuste en los términos del préstamo, no como una contribución de un tercero.
Así que acordé pagar $2,200 al mes de su hipoteca de $4,500, reduciendo prácticamente a la mitad su pago mensual. Era un compromiso financiero fuerte para mí, alrededor del 20% de mi ingreso mensual, pero podía manejarlo si recortaba mis propios gastos. Configuré los pagos para que se hicieran directamente desde mi cuenta el primer día de cada mes, etiquetados como una transferencia recurrente a First National Mortgage. Me aseguré de que no hubiera manera de rastrear el dinero hasta mí. Quería ayudar a Julia sin lastimar su orgullo ni generar más tensión con Mark, quien sabía que jamás aceptaría ese tipo de ayuda de mi parte. ¿Por qué lo mantuve en secreto? Porque sabía que Julia, y sobre todo Mark, nunca aceptarían un apoyo económico si lo ofrecía abiertamente. Mark tenía demasiado orgullo y ya mostraba cierto resentimiento hacia mi estabilidad financiera. Además, quería respetar su dignidad. A veces la ayuda que viene acompañada de reconocimiento no es verdadera ayuda, sino una forma de ejercer poder, y no quería que eso dañara nuestra relación. Una semana después, Julia me llamó casi gritando de emoción. Habían recibido un correo de la compañía hipotecaria informándole sobre un ajuste en los términos de su préstamo, supuestamente por una recalculación de la tasa de interés. Su pago mensual se había reducido casi a la mitad. Julia lo llamó un milagro, una señal de que habían tomado la decisión correcta al comprar la casa. Mark, según me contó, estaba sospechoso. Repetía que las compañías hipotecarias no bajan los pagos por pura bondad. Pero Julia lo convenció de que se debía a los cambios en las tasas y a su buen historial de pagos. Finalmente, él aceptó su buena suerte y dejó de cuestionarlo. Con la carga económica más ligera, Julia y Mark siguieron adelante con sus planes de remodelación. Julia me llamaba con frecuencia para contarme las novedades, los nuevos pisos de madera, los gabinetes hechos a medida para la cocina y los muebles de diseñador que habían pedido. Yo me sentía genuinamente feliz de que mi hermana por fin tuviera la casa de sus sueños, aunque no supiera que yo era parte de la razón por la que podía disfrutarla. Unos 6 meses después de mudarse, Julia empezó a planear su fiesta de inauguración. Quería que fuera un evento elegante, comida de catering, un bartender y hasta un pequeño cuarteto de cuerdas para ambientar. Me envió la invitación con 2 meses de anticipación, pidiéndome que apartara la fecha. Como regalo para la casa nueva, le compré un juego de muebles de sala de alta gama que sabía que había estado mirando. Me costó casi $3,000, pero no le mencioné el precio. Solo le dije que quería darle algo especial para su nuevo hogar. Organicé la entrega para que llegara una semana antes de la fiesta. 2 semanas antes de la fiesta de inauguración, Julia me invitó a tomar café para mostrarme las renovaciones finales. La casa se veía espectacular. Julia había usado todo su talento como diseñadora de interiores para crear un espacio elegante y acogedor al mismo tiempo. Mientras tomábamos café en su nueva cocina con su carísima máquina de espresso, volvió a mencionar lo afortunados que habían sido con el ajuste de la hipoteca. Sin pensarlo mucho, le dije. Sí, fue un golpe de suerte. A veces las cosas se acomodan justo cuando más las necesitamos. Era un comentario inocente, o eso pensé. Pero la expresión de Julia cambió de inmediato. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con un tono repentinamente frío. Intenté retractarme. Solo me alegra que las cosas les hayan salido bien en lo económico, respondí. Pero Julia ya estaba a la defensiva. ¿Crees que no podíamos permitirnos esta casa, verdad?, me soltó. Siempre has pensado que Mark y yo somos unos irresponsables con el dinero. Eso no fue lo que quise decir, protesté, de verdad no. Pero ya no me escuchaba. Comenzó a desahogarse, diciendo que siempre la juzgaba por sus decisiones, que me creía superior solo porque trabajaba en finanzas, que no soportaba verla feliz con Mark. Me quedé helada por su reacción. Todo lo que había hecho era reconocer su buena suerte con el préstamo, pero de alguna manera, en su mente, eso se convirtió en una ofensa hacia su capacidad económica y la de su esposo. La tarde terminó de forma incómoda, con Julia casi sin hablarme cuando me despedí. Esa noche le mandé un mensaje disculpándome si había dicho algo que la ofendiera, aunque sinceramente no entendía que había hecho mal. No respondió hasta el día siguiente, y cuando lo hizo, quedó claro que ya había hablado con Mark. Su mensaje era frío y distante,
Decía que tanto ella como Mark sentían que yo había sido condescendiente respecto a su situación financiera. Antes de que pudiera llamarla para aclarar las cosas, sonó mi teléfono. Era Mark. Su voz sonaba tensa, llena de enojo. Me acusó de estar celosa de su hermosa casa nueva y de su matrimonio feliz. Me dijo que no soportaba ver a Julia contenta porque yo estaba sola. Sus palabras fueron crueles, elegidas con precisión para lastimarme donde más dolía. Intenté explicarle que había malinterpretado todo, que realmente me alegraba por ellos, pero no me dejó hablar. Su tono subió hasta que prácticamente me gritaba. Terminó la llamada diciéndome que debía pensar bien en mi actitud antes de la fiesta de inauguración. Me quedé en silencio, sin poder creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo un comentario tan inocente sobre su buena suerte había terminado en eso? Y lo peor de todo, ¿cómo podía Julia permitir que Mark le hablara así a su propia hermana? Al día siguiente, recibí un mensaje de Julia con instrucciones específicas sobre la fiesta. Me pidió que no mencionara nada sobre sus finanzas, la hipoteca o mi propia situación económica frente a ninguno de los invitados. Dijo que esos temas ponían incómodo a Mark y que ese día era especial para ellos, una ocasión para presumir lo que habían logrado. Le respondí que, por supuesto, no hablaría de asuntos personales con sus invitados. Eso debió haber sido todo. Pero Julia continuó, diciendo que le preocupaba mi tendencia a hacer comentarios sutiles sobre el dinero. La llamé de inmediato, no quería aclarar algo así por mensaje. Cuando contestó, noté por el ruido de fondo que estaba en un lugar público, probablemente en una cafetería. Julia, necesito que me expliques a qué te refieres con eso de que hago comentarios sobre el dinero, le dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro me sentía herida y confundida. Sabes perfectamente a lo que me refiero, ella respondió con tono cortante. Como cuando vienes de visita y mencionas lo caro que fue algo, o cuando hablas de tus inversiones frente a nuestros amigos. Haces que todos se sientan incómodos. Me quedé desconcertada. Rara vez hablaba de mis finanzas, y mucho menos en reuniones sociales. Cuando se lo señalé, Julia soltó una risa sarcástica. Justo de eso hablo, dijo. Eres tan inconsciente de cómo te percibe la gente. Siempre tienes que ser la hermana mayor exitosa, ¿no? Siempre recordándole a todos lo bien que te va. La conversación se intensificó rápidamente. Yo intentaba una y otra vez entender a qué se refería exactamente, pero Julia seguía lanzando acusaciones vagas sobre mi supuesto deseo de sentirme superior. Cuando le pedí ejemplos concretos, mencionó ocasiones en las que, según ella, había menospreciado sus decisiones profesionales o cuestionado sus finanzas. Nada de eso coincidía con lo que yo recordaba. A medida que la charla se volvía más tensa, sus acusaciones se tornaban cada vez más irracionales. Dijo que la había estado socavando desde la universidad, que me atribuía sus logros y que la hacía quedar mal frente a amigos y familiares. Era como si hablara de otra persona, no de la hermana que había dejado su carrera para criarla. Justo cuando estaba a punto de recordarle todo lo que había hecho por ella desde que murieron nuestros padres, escuché la voz de Mark al fondo. El tono de Julia cambió al instante. Mira, ella dijo con voz fría, distante. Mark y yo hablamos de esto, y creemos que está celosa de lo que hemos logrado. Llevas años soltera, viviendo en el mismo departamento, mientras nosotros hemos construido una vida hermosa juntos. Debe ser difícil para ti verlo. Me quedé sin palabras. Esa descripción cruel de mi vida era tan ajena a cualquier cosa que Julia me hubiera dicho antes, que supe de inmediato que esas eran palabras de Mark saliendo de su boca. Antes de que pudiera responder, él tomó el teléfono. Su voz sonaba calmada, pero con un tono amenazante, mientras me acusaba de querer arruinar su día especial por envidia. Dijo que siempre había tratado de controlar a Julia, que no soportaba verla feliz e independiente. Cada palabra me cayó como una bofetada, completamente desconectada de la realidad de nuestra relación. Intenté una última vez calmar la situación, diciéndole que jamás haría algo para lastimar a Julia y que debía haber un malentendido muy serio. Pero Mark me interrumpió, diciendo que, a menos que estuviera dispuesta a disculparme por mi actitud y comportamiento, tal vez lo mejor sería que no asistiera a la inauguración de la casa. La llamada terminó conmigo llorando, sin entender cómo todo se había salido tanto de control. Después le envié un mensaje a Julia,
pidiéndole hablar a solas, pero nunca respondió. Al día siguiente, recibí un correo suyo que me heló la sangre. El asunto decía, requisitos para asistir a nuestra inauguración. El tono del correo era formal y distante, como si estuviera dirigido a una conocida problemática y no a su propia hermana. En el mensaje, Julia explicaba que, después de pensarlo bien, ella y Mark habían decidido que solo podría asistir a la fiesta si cumplía con las siguientes condiciones. Primero, debía ofrecerle una disculpa pública a Mark por mi actitud arrogante hacia su situación financiera. Segundo, debía prometer no mencionar nada relacionado con dinero, mi trabajo o mis logros durante el evento. Y tercero, sugería que los muebles que les había regalado, aunque los agradecían, no estaban al nivel del resto de su decoración, y que quizás debería considerar llevar otro obsequio, más acorde con su nuevo estatus. Leí el correo varias veces, sin poder creer que esas palabras hubieran salido de mi hermana. Esa no era la Julia que conocía y amaba. Era otra persona. Alguien bajo la influencia de un hombre controlador e inseguro que parecía decidido a separarnos. Antes de que pudiera pensar en cómo responder, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de familiares. Nuestra prima Diane me preguntaba qué había hecho para enfadar tanto a Julia. Mi tía Patricia quería saber por qué estaba siendo tan difícil con lo del festejo. Incluso viejos amigos de la familia me escribieron, habiendo escuchado alguna versión distorsionada de los hechos en la que yo era la villana. Pronto quedó claro que Julia había estado contando su versión a toda la familia y a su círculo de amigos. Según esos mensajes, yo estaba celosa de su hermosa casa, resentida por su matrimonio feliz y hacía comentarios maliciosos sobre sus finanzas por pura envidia. La traición me dolió profundamente. No solo estaba dejando que Mark dictara las reglas de nuestra relación, sino que además estaba dañando mi reputación entre personas que me habían conocido toda la vida. Gente que debería saber que yo jamás haría algo para lastimar a mi hermana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, repasando en mi mente todo lo que había pasado entre nosotras en los últimos años. Pensé en todas las veces que había puesto las necesidades de Julia por encima de las mías, desde el día en que murieron nuestros padres. Recordé los cumpleaños que celebré con un solo pastelito porque todo mi dinero se había ido en comprarle útiles escolares. Pensé en las oportunidades de trabajo que rechacé porque implicaban mudarme lejos, cuando ella aún estaba en la preparatoria. Y ahora, después de estar pagando en silencio la mitad de su hipoteca cada mes, me encontraba siendo acusada de celos y arrogancia. La ironía era casi imposible de soportar. Lo había hecho todo por mi hermana, y así era como me lo agradecía. Cuando amaneció, tuve una dolorosa revelación: la hermana por la que había sacrificado todo ya no existía. En su lugar había alguien que me veía como competencia, no como familia. Y por primera vez en nuestra relación, entendí que tenía que poner mi propio bienestar antes que el de ella. A la mañana siguiente, después de recibir el correo tan ofensivo de Julia, llamé a mi mejor amiga, Sofía. Éramos amigas desde la universidad, y era una de las pocas personas que sabía exactamente cuánto había hecho por Julia a lo largo de los años. Necesitaba su perspectiva antes de tomar cualquier decisión. Sofía contestó en el primer tono y, apenas escuchó mi voz, comencé a desahogarme. Le conté todo: los pagos de la hipoteca que había estado haciendo en secreto, las acusaciones hirientes, las condiciones absurdas para poder asistir a la inauguración de la casa. Cuando terminé, hubo un largo silencio antes de que hablara. Ella dijo al fin, con una voz suave pero firme: llevas años prendiéndote fuego para mantener caliente a Julia. Eso tiene que parar. Pero es mi hermana, respondí débilmente. Después de que murieron nuestros padres, me prometí que siempre la cuidaría. Cuidar a alguien no significa permitir que te maltrate, replicó Sofía. No significa vaciar tu cuenta bancaria mientras te insulta y dice mentiras sobre ti. Eso no es amor, ella. Eso es dejar que te usen. En el fondo, sabía que tenía razón. Me había obsesionado tanto con ser la hermana mayor perfecta, con cumplir el papel que nuestros padres ya no podían desempeñar, que había permitido que Julia, y ahora Mark, se aprovecharan de mi generosidad. Como si el universo quisiera confirmar lo que pensaba, mi teléfono vibró con otro mensaje de un familiar. Era nuestro tío Robert, preguntando por qué estaba provocando drama cuando sabía lo importante que era esa fiesta para Julia. Según él,
Julia había dicho a todos que yo nunca la había ayudado en nada y que ahora estaba tratando de sabotear su felicidad por pura envidia. La mentira me dejó sin palabras. ¿Nunca la había ayudado? Había renunciado a mi educación, a mis primeras oportunidades de trabajo, a tener una juventud normal, todo para criarla. Y ahora ella le decía a la gente que jamás hice nada por ella. En ese momento, mi decisión se volvió completamente clara. No iba a seguir apoyando económicamente a alguien que mostraba tan poco respeto por la verdad y por mis sacrificios. Con una calma extraña, tomé el teléfono y llamé a la compañía hipotecaria. La representante de servicio al cliente que contestó esta vez era diferente de la que me había atendido al principio. Pero después de verificar mi identidad y mi conexión con la cuenta, revisó el acuerdo de pagos. Le expliqué que necesitaba cancelar los pagos automáticos de inmediato. La representante me preguntó si había algún problema con el acuerdo, y simplemente le dije que mis circunstancias habían cambiado. Procesó mi solicitud con eficiencia, explicándome que la cuenta volvería a sus términos originales a partir del mes siguiente. Antes de colgar, le pedí una confirmación por escrito de que el acuerdo de pago estaba siendo cancelado. Me aseguró que recibiría un correo electrónico dentro de las próximas 24 horas. Cuando terminé la llamada, sentí una mezcla compleja de emociones. Había culpa, claro. Sabía que mi decisión pondría a Julia y a Mark en una situación financiera difícil. Pero también sentí alivio, una sensación de haber recuperado algo que habían estado aprovechando por demasiado tiempo. Y debajo de todo eso, una tristeza profunda por lo que se había convertido nuestra relación. El correo de confirmación llegó esa misma tarde. Decía claramente que mi acuerdo de pagos hacia la hipoteca de Julia y Mark quedaba cancelado de inmediato, y que el pago mensual completo de $4,500 sería exigible el primer día del mes siguiente. Reenvié el correo a mi cuenta personal para tenerlo guardado, y luego lo eliminé de mi correo del trabajo. No estaba segura de si o cuándo necesitaría probar lo que había hecho, pero preferí tener la evidencia por si acaso. La semana transcurrió en silencio. Me refugié en el trabajo, intentando no pensar en Julia ni en la fiesta de inauguración de la casa, a la que oficialmente ya no asistiría. Rechacé todas las llamadas de familiares. No estaba lista para defenderme de acusaciones basadas en las mentiras de Julia. En su lugar, envié mensajes breves diciendo que estaba saturada de trabajo y que pronto me pondría al día con todos. Entonces, exactamente una semana después de haber cancelado los pagos de la hipoteca, mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. Primero llegaron los mensajes de Julia, cada uno más desesperado que el anterior. ¿Qué hiciste?, decía el primero. La compañía hipotecaria dice que el pago completo vence mañana. ¿Tuviste algo que ver con esto? Contéstame, Ellie. Antes de que pudiera responder, entró una llamada de ella. La dejé ir al buzón de voz, no estaba lista para otra confrontación. Su mensaje era entre lágrimas y rabia, acusándome de haber interferido con su hipoteca para castigarla por no dejarme asistir a la fiesta. En cuanto terminó la llamada de Julia, sonó el teléfono otra vez. Era Mark. Su mensaje fue muy distinto, lleno de amenazas e insultos. Me llamó envidiosa, mezquina y patética. Dijo que me arrepentiría de haberme metido con ellos y que se encargaría de que todos supieran qué clase de persona era yo. La ironía, por supuesto, era que ninguno de los dos sabía aún lo que realmente había hecho. Solo sabían que su pago hipotecario de pronto se había duplicado, y de alguna manera sospechaban que yo tenía algo que ver. Durante los días siguientes, los mensajes no pararon. Julia alternaba entre la furia y la súplica, mientras que los de Mark se volvían cada vez más agresivos. Yo me mantuve en silencio, aún sin estar lista para revelar la verdad. Mientras tanto, más familiares comenzaron a contactarme, después de escuchar la versión de Julia, que yo estaba tratando de sabotear su nueva casa por envidia. Nuestro primo Thomas, que trabajaba en bienes raíces, me preguntó directamente si había llamado a la compañía hipotecaria para causarles problemas. La tía Susan exigió saber por qué estaba siendo tan cruel con mi única hermana. Quedó claro que Julia se estaba presentando ante todos como la víctima de mi supuesta malicia, sin tener la menor idea de lo que realmente había pasado. Ella no tenía idea de que durante el último año yo había estado apoyando en silencio su casa soñada, sin pedir nada a cambio,
ni siquiera un reconocimiento. La sensación de aislamiento que sentía era profunda. En mi intento por ayudar a Julia, me había excedido financieramente, dejando muy poco espacio para mi propia vida social o para darme algún gusto personal. Mi departamento era modesto, mi coche ya viejo, y hacía años que no tomaba unas vacaciones decentes. Todo con tal de destinar ese dinero a la hipoteca de Julia. Y ahora, la misma persona por la que había sacrificado tanto me estaba pintando como la villana. Por las noches, me encontraba recordando nuestra infancia, aquellos años después de la muerte de nuestros padres. Recordaba a Julia a los 15 años, devastada y asustada, aferrándose a mí como si fuera su salvavidas. Recordaba su graduación de preparatoria, lo orgullosa que me sentía al verla recibir su diploma, sabiendo que nuestros padres también habrían estado llenos de orgullo. Recordaba cuando la ayudé a mudarse a su dormitorio universitario, acomodando sus libros en el estante justo como a ella le gustaba. ¿En qué momento había desaparecido esa hermana? Cuando se transformó en alguien capaz de creer lo peor de mí tan fácilmente, de inventar mentiras sobre mí sin siquiera pensarlo 2 veces. ¿Era todo culpa de la influencia de Mark, o esas actitudes siempre habían estado ahí, ocultas bajo la superficie de nuestra relación? No tenía respuestas para esas preguntas, pero sí sabía una cosa con absoluta claridad: la dinámica entre nosotras tenía que cambiar. Ya no más prenderme fuego para mantener a Julia caliente. Ya no más sacrificios silenciosos mientras ella me menospreciaba a mis espaldas. Era hora de poner límites, aunque eso significara enfrentar verdades incómodas sobre nuestra relación. Después de 2 semanas evitando llamadas y confrontaciones, decidí que había llegado el momento de enfrentar a Julia directamente. La fiesta de inauguración de su casa estaba programada para el siguiente fin de semana, y sabía que Julia y Mark estarían en casa preparándola. Era momento de aclarar todo de una vez por todas. Con el corazón latiendo con fuerza, manejé hacia Oakwood Heights una soleada mañana de sábado. Mientras avanzaba por las calles arboladas de aquel vecindario lujoso, no pude evitar notar los jardines impecables, los autos de lujo en las entradas y el aire de opulencia que lo rodeaba todo. La casa de Julia y Mark destacaba incluso entre las demás, recién pintada, con un jardín perfectamente cuidado y un nuevo camino de piedra que había visto en una de las publicaciones de Julia en redes sociales. Esa era la casa por la que yo había estado pagando, mes tras mes, en silencio. La casa que se había convertido en su mayor orgullo, y en la fuente de tantas acusaciones e insultos hacia mí. Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé unos minutos en el coche, tratando de reunir el valor necesario. A través de los grandes ventanales del frente, pude ver movimiento en el interior. Julia estaba arreglando flores en el recibidor, mientras Mark colgaba algo en la pared de la sala. Parecían la pareja perfecta en su casa perfecta, completamente ajenos a que su estabilidad financiera era un castillo de naipes sostenido por mi apoyo silencioso. Respiré hondo y caminé hacia la puerta principal. Toqué el timbre y esperé, alisando nerviosamente mi blusa. Julia abrió la puerta y, al verme, su expresión cambió de una aparente cordialidad a una frialdad inmediata. Ella dijo con voz plana: ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar, respondí simplemente. ¿Puedo pasar? Ella dudó un momento, mirando por encima del hombro hacia la sala, donde seguramente Mark seguía trabajando. ¿Vienes a disculparte?, preguntó sin moverse del marco de la puerta. Vengo a decirte la verdad, contesté. Y creo que vas a querer escucharla en privado, no aquí afuera donde tus vecinos pueden vernos. Algo en mi tono debió convencerla, porque finalmente dio un paso atrás para dejarme entrar. El recibidor era aún más impresionante en persona que en las fotos que Julia había mandado: techos altos, molduras elegantes y una lámpara de cristal colgando sobre nosotras. Max salió de la sala con un martillo todavía en la mano. Su rostro se endureció al verme. ¿Qué hace ella aquí?, le preguntó a Julia, como si yo no estuviera parada frente a ellos. Pensé que habíamos quedado claros en que no era bienvenida hasta que se disculpara. No tengo nada de qué disculparme, respondí con calma, mirándolo directo a los ojos. Pero sí tengo algo que decirles, y creo que querrán sentarse para escucharlo. No tenemos tiempo para tus dramas, ella soltó Mark con desdén. Tenemos que preparar la fiesta. Por cierto, una fiesta a la que no estás invitada. Julia le puso una mano en el brazo, titubeante.
Escuchemos lo que tenga que decir, dijo, mirando a Mark. Luego se puede ir y seguimos con los preparativos. Mark frunció el ceño, pero la siguió hacia la sala. Yo los acompañé, observando cada detalle, los muebles caros, los pisos de madera, los libreros hechos a la medida, todo pagado con dinero que ellos podían gastar gracias a que yo había estado cubriendo la mitad de su hipoteca. Nos sentamos en un silencio tenso. Julia y Mark en su mullido sillón seccional, yo, en una butaca frente a ellos. Mark seguía con el martillo en la mano, golpeándolo suavemente contra la palma, un gesto claro de impaciencia y hostilidad. ¿De qué se trata esto?, preguntó Julia con la voz rígida. ¿Vienes a explicar por qué de repente se duplicó el pago de nuestra hipoteca? La compañía no nos quiso decir nada, solo que se había quitado un ajuste previo. Respiré profundo antes de responder. Ese ajuste era yo, dije simplemente. He estado pagando la mitad de su hipoteca durante el último año. $2,200 cada mes, para ser exacta. El silencio que siguió fue absoluto. La mandíbula de Julia se cayó en shock, mientras que el rostro de Mark se tornó de un rojo furioso. ¿De qué estás hablando?, alcanzó a decir Julia, casi en un susurro. Cuando me dijiste lo preocupada que estabas por los pagos tan altos, expliqué, tratando de mantener la calma a pesar de que el corazón me latía con fuerza. Contacté al banco. Hablé con ellos y organicé un acuerdo para cubrir la mitad de su pago mensual directamente. Por eso su pago bajó el año pasado, y por eso volvió a subir ahora. Cancelé mis depósitos después de recibir tu correo prohibiéndome venir a la inauguración. Eso es absurdo, soltó Mark, recuperando la voz. Estás inventando todo esto solo para causar problemas. Estás celosa de que nosotros podamos pagar esta casa mientras tú sigues viviendo en ese departamentito, escupió Mark con desprecio. Sin responder, abrí mi bolso y saqué mi teléfono. Había venido preparada. Tenía guardado el correo de confirmación del banco hipotecario y capturas de pantalla de mis estados de cuenta mostrando las transferencias mensuales. Le tendí el teléfono a Julia. Ella comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, revisando cada prueba, y su rostro se fue poniendo más pálido con cada movimiento. Mark se asomó por encima de su hombro, su expresión pasando de la incredulidad al asombro absoluto. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Julia finalmente, levantando la vista del teléfono. ¿Por qué pagarías nuestra hipoteca sin decirnos nada? Porque eres mi hermana, y estabas pasando por un mal momento, respondí con sencillez. Me dijiste que te preocupaba no poder con los pagos, pero que Mark no quería buscar una casa más económica. Quise ayudarte, pero sabía que ninguno de los dos aceptaría dinero directamente de mí. Así que encontré una forma de hacerlo sin lastimar su orgullo. Mark le arrebató el teléfono a Julia y revisó los documentos con detenimiento, buscando desesperadamente alguna forma de desacreditar la evidencia. Cuando no encontró nada, me arrojó el teléfono con brusquedad. ¿Y qué?, dijo con voz dura. Decidiste jugar a la heroína sin decirnos nada, y ahora vienes a cobrar gratitud, a hacernos sentir en deuda contigo. Atrapé el teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolso. No, Mark. No vine buscando gratitud. Nunca esperé nada a cambio. Por eso lo mantuve en secreto desde el principio. Estoy aquí porque ustedes dos han estado difundiendo mentiras sobre mí con la familia y los amigos, diciendo que soy envidiosa y rencorosa, cuando en realidad los he estado ayudando en silencio durante todo un año. Julia tenía lágrimas en los ojos. Debiste habérmelo dicho, susurró con la voz entrecortada. Debiste ser honesta conmigo. ¿Y lo habrías aceptado si te lo hubiera ofrecido directamente?, pregunté con suavidad. Julia bajó la mirada, sin poder sostener la mía. Habríamos encontrado otra solución, murmuró apenas. Mark, en cambio, no se dejó ablandar. Claro que no, le dijo a Julia. Esto es justo lo que ella quería. Tener poder sobre nosotros, para echárnoslo en cara cuando quisiera. Negué con la cabeza, sintiendo una tristeza profunda por su incapacidad de comprender lo que era la verdadera generosidad. Nunca tuve intención de decírselos, Mark. Iba a seguir pagando en silencio todo el tiempo que fuera necesario. Solo dejé de hacerlo después de que me prohibieron venir a la inauguración y empezaron a difundir mentiras sobre mí. Y aún así, no pensaba contarles la verdad.
Solo vine hoy porque las acusaciones y las amenazas se volvieron insoportables. Julia ya lloraba abiertamente. ¿Por qué gastarías tanto dinero por nosotros?, preguntó entre sollozos. $2,200 al mes durante un año, esos son más de $26,000. Porque te quiero, respondí simplemente. Eres mi hermana, mi única familia. Cuando mamá y papá murieron, me prometí que siempre iba a cuidar de ti, sin importar qué, dije con la voz temblorosa, pero firme. Mark se levantó de golpe, imponiéndose frente a mí. Debiste habérnoslo dicho, reclamó, elevando el tono. Esto es una traición a nuestra confianza. No tenías derecho a hacer algo así a escondidas. Permanecí sentada, negándome a dejarme intimidar. ¿Y me habrías dado las gracias si te lo hubiera dicho?, pregunté en voz baja. ¿O me habrías acusado de presumida, de querer hacerlos quedar mal, igual que cuando le regalé a Julia el collar por su cumpleaños? Mark no respondió. Solo me lanzó una mirada llena de veneno. Me giré hacia Julia. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me dio las gracias por algo de lo que he hecho?, pregunté, dejando que el silencio pesara entre nosotros. No hablo solo de la hipoteca, sino de todo. Los muebles que compré para la inauguración, la ayuda con la boda, el apoyo durante la universidad. ¿Alguna vez reconociste los sacrificios que hice para criarte después de que nuestros padres murieron? Los sollozos de Julia se hicieron más fuertes. No podía mirarme a los ojos, y en ese momento supe que, aunque no lo dijera, sabía que tenía razón. Mark, en cambio, ni se inmutó. Estás intentando manipularla con culpa, dijo con desprecio. Típico de ti, Ellie. Siempre haciendo que todo gire a tu alrededor. Entonces me puse de pie. Ya había llegado a mi límite. Jamás he hecho que nada gire en torno a mí, Mark, respondí con firmeza. He pasado toda mi vida adulta poniendo a Julia primero, incluso pagando el techo bajo el que duermen desde hace un año. ¿Y qué recibo a cambio? Acusaciones, mentiras y una prohibición de asistir a la fiesta de una casa que ayudé a pagar. Así que dime tú, ¿quién es realmente el manipulador aquí? Por primera vez, Mark no tuvo respuesta. Se quedó ahí, con el martillo aún en la mano, el rostro encendido de rabia, pero sin poder contradecir la verdad simple de mis palabras. No vine a pelear, continué, bajando un poco la voz. Vine a aclarar las cosas, a defenderme de las mentiras que han estado diciendo, y a explicar por qué su pago hipotecario cambió. Lo que hagan con esta información depende de ustedes. Con eso, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Mi corazón pesaba, pero mi conciencia estaba tranquila. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora la decisión estaba en sus manos. En los días que siguieron a mi confrontación con Julia y Mark, algo inesperado cambió en la dinámica familiar. La verdad se esparció rápidamente, aunque no por mí. Al parecer, Julia había decidido sincerarse con algunos familiares sobre mi apoyo financiero y la historia falsa que ella y Mark habían creado. La primera señal llegó en forma de un mensaje de texto de nuestra prima Diane, quien antes me había reprochado haber lastimado a Julia. Su mensaje era breve, pero lleno de significado. Acabo de enterarme de lo que hiciste por Julia. Lamento mucho lo que te dije. Eres una hermana increíble. Durante los siguientes días, llegaron mensajes similares. Algunos eran disculpas, otros expresaban admiración por mi generosidad. Unos cuantos familiares parecían avergonzados de haber creído tan fácilmente la versión de Julia sin siquiera preguntar. 4 días después de aquella conversación, mi tía Susan apareció en mi departamento sin avisar, con una lasaña casera y una botella de vino. Era la misma tía Susan que había sido especialmente dura conmigo en sus críticas. Su visita fue completamente inesperada. Vine a disculparme, y a hablar contigo, dijo Susan cuando abrí la puerta. ¿Puedo pasar? Durante la cena, Susan me contó que había hablado con Julia, quien entre lágrimas le había confesado la verdad. Pero Susan tenía más que decir, y lo que reveló me tomó completamente por sorpresa. Esta no es la primera vez que Julia tuerce la verdad para hacerse ver como la víctima, me confió con un suspiro. Hizo lo mismo con tu prima Rachel el año pasado. Le dijo a todo el mundo que Rachel la había dejado fuera de un viaje de chicas, cuando en realidad fue Julia quien rechazó la invitación. Y antes de eso,
Contó que su compañera de trabajo, Stephanie, le robó una idea de diseño, cuando en realidad fue Julia quien se basó en el concepto original de Stephanie. Le escuché en silencio, atónita. Poco a poco, el panorama empezó a tomar forma ante mí, un patrón de comportamiento que yo había estado demasiado cerca para notar. Al parecer, Julia tenía la costumbre de presentarse como la parte agraviada en cualquier conflicto, ganando simpatía y apoyo mientras aislaba a la persona a la que había acusado falsamente. No creo que lo haga con mala intención, añadió Susan al notar mi expresión de tristeza. Creo que, en su mente, realmente cree su versión de los hechos. Pero Mark refuerza esa tendencia. Alimenta sus inseguridades y le valida su visión distorsionada de la realidad. Es una combinación muy tóxica. La visita de Susan me dio una nueva perspectiva. Quizás el comportamiento de Julia no era completamente culpa de Mark, como yo había querido pensar. Tal vez él solo había amplificado rasgos que ya estaban ahí, rasgos que yo había pasado por alto o justificado por nuestro trauma compartido y mi papel como su protectora. Al día siguiente, recibí un correo de Julia. A diferencia de sus mensajes anteriores, este era vacilante, con un tono inseguro. Me pedía disculpas por no haber reconocido todo lo que había hecho por ella, tanto con la hipoteca como a lo largo de nuestras vidas. Pero la disculpa venía con matices, insinuaciones sutiles de que yo debería haber sido más transparente, que mi ayuda en secreto la había puesto en una situación complicada. Era un paso en la dirección correcta, sí, pero seguía mostrando su incapacidad para asumir completamente la responsabilidad de sus actos. El correo terminaba con una esperanza de que pudiéramos dejar todo atrás, aunque no mencionaba la fiesta de inauguración ni las humillantes condiciones que había impuesto para que pudiera asistir. Mientras tanto, comenzaron a aparecer las consecuencias prácticas de mi decisión. Julia publicó en redes sociales que había tenido que cancelar las lujosas vacaciones que ella y Mark habían planeado para el verano. Una amiga en común me comentó que Mark ahora estaba buscando hacer horas extra en el trabajo. Eran señales pequeñas, pero claras, de que la realidad financiera comenzaba a alcanzarlos. Sentí una punzada de culpa al pensar en sus dificultades, pero recordé las palabras de Sofía. Había estado incendiándome a mí misma para mantener a Julia abrigada. Eso no era sostenible, ni sano para ninguna de las dos. Para procesar mis sentimientos encontrados, decidí agendar una cita con una terapeuta especializada en dinámicas familiares. La doctora Reynolds me escuchó con atención mientras le contaba toda la historia, desde la muerte de nuestros padres hasta la reciente confrontación con Julia y Mark. Lo que estás viviendo es muy común entre hermanos que han perdido a sus padres, especialmente cuando uno de ellos asume el papel de cuidador, me explicó la doctora Reynolds con voz tranquila. Pasaste de ser la hermana de Julia a convertirte en algo entre una hermana y una figura parental. Eso creó una dinámica muy compleja que sigue manifestándose en su relación como adultas. Luego continuó explicando cómo ese tipo de vínculos suelen estar llenos de expectativas no dichas, presentimientos profundos y percepciones distorsionadas de ambos lados. Julia, por ejemplo, podía depender de mí y, al mismo tiempo, resentir esa dependencia, mientras que yo podía sentirme obligada a cuidarla y a la vez frustrada por su falta de gratitud. La clave, sugirió la doctora Reynolds, era establecer límites más sanos. Puedes amar y apoyar a tu hermana sin tener que sacrificar tu propio bienestar, me aseguró. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Conforme se acercaba la fecha de la fiesta de inauguración de su casa, más familiares comenzaron a comunicarse conmigo. Nuestro primo Thomas, quien al principio me había acusado de haber intervenido en la hipoteca de Julia por despecho, me llamó para disculparse. Durante la conversación, me reveló algo interesante. ¿Sabes?, dijo con cierta duda, Julia y Mark han estado aparentando mucho ante todos. Hablan de lo bien que les va económicamente, pero yo trabajo en bienes raíces y conozco a varios oficiales de préstamo en la ciudad. Un amigo mío del banco me comentó que apenas lograron que les aprobaran la hipoteca, y solo porque el papá de Mark tuvo que firmar como aval. Esa información encajaba perfectamente con el patrón que ya empezaba a reconocer. Julia y Mark habían estado proyectando una imagen de éxito financiero que no coincidía con la realidad, y mi ayuda en secreto, sin quererlo, había contribuido a mantener esa fachada. Una semana antes de la fiesta, recibí un mensaje de texto de Julia que simplemente decía: ¿Vas a venir a la fiesta?
El hecho de que no mencionara las condiciones que me había impuesto ni ofreciera una disculpa sincera me dejó claro que aún no había procesado todo lo ocurrido. Le respondí que no me sentía cómoda asistiendo, dadas las circunstancias. Su contestación fue un simple emoji de carita triste, algo que me pareció totalmente insuficiente frente a la gravedad de nuestro conflicto. Más tarde ese mismo día, varias amistades me llamaron para contarme que la fiesta se había reducido considerablemente. Habían cancelado al banquetero, al barman y hasta al cuarteto de cuerdas. En su lugar, harían algo más sencillo, una comida tipo potluck con un grupo más pequeño de invitados. La realidad financiera, al fin, estaba alcanzándolos. Y aunque una parte de mí se entristeció por la decepción de Julia, otra parte entendía que ese ajuste era necesario. Por primera vez estaban viviendo conforme a su verdadera situación. Y no a la imagen ostentosa que habían tratado de sostener. Durante todo este tiempo, mantuve mi distancia con Mark. Él no se había comunicado directamente conmigo desde aquella confrontación, aunque Julia mencionó en su correo que seguía molesto por todo lo sucedido. No tenía ningún deseo de seguir enfrentándome con él, reconociendo que su influencia sobre Julia probablemente no cambiaría, al menos a corto plazo. En cambio, me concentré en reconstruir los lazos con los familiares que habían sido engañados por la narrativa falsa de Julia. Almorcé con nuestra prima Diane, tomé un café con la tía Patricia y sostuve una larga conversación telefónica con nuestro tío Robert. En cada encuentro fui honesta sobre lo que había ocurrido, pero me abstuve de menospreciar a Julia o a Mark. Simplemente conté los hechos y dejé que ellos sacaran sus propias conclusiones. Estas conversaciones resultaron ser curativas de maneras inesperadas. Muchos familiares compartieron sus propias experiencias con la tendencia de Julia a distorsionar las situaciones, y me di cuenta de que no estaba sola en haber sido retratada como la villana en sus relatos. 2 días antes de la fiesta de inauguración, recibí un breve mensaje de texto de Julia que se sentía más genuino que sus comunicaciones anteriores. Te extraño. Lo siento. ¿Podemos hablar después de la fiesta? Era una pequeña rama de olivo, pero significativa. Respondí que me gustaría eso. Y por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza de que nuestra relación pudiera eventualmente sanar. 3 meses después de la fiesta de inauguración, a la que finalmente no asistí, trabajaba tarde en mi oficina cuando mi asistente llamó a la puerta. «Hay alguien aquí para verte», dijo. «Dice que es tu hermana». Sentí un torrente de emociones, sorpresa, aprensión y curiosidad. Julia y yo habíamos intercambiado algunos mensajes de texto desde su fiesta, principalmente cortesías superficiales, pero aún no habíamos tenido la conversación profunda que ella había sugerido. «Hazla pasar», dije rápidamente, cerrando el reporte financiero que estaba revisando y poniéndome de pie para recibirla. Julia entró con cierta vacilación, luciendo diferente a como la recordaba de nuestra confrontación. Sus ropas de diseñador habían sido reemplazadas por una blusa sencilla y unos jeans. Su peinado elaborado ahora era una coleta simple. Pero lo más notable era su expresión, que reflejaba una vulnerabilidad que no había visto en años. «Hola», dijo suavemente, permaneciendo cerca de la puerta. «Espero no interrumpir nada importante». «Nada que no pueda esperar», le aseguré, señalando la silla frente a mi escritorio. «¿Quieres hablar aquí o prefieres ir a un lugar más cómodo?» Julia echó un vistazo a mi oficina, observando los premios en la pared, la vista del skyline de la ciudad, las señales del éxito que tanto me había costado lograr. «Podríamos ir a ese café que está a la vuelta», sugirió. «Al que íbamos cuando estabas en la universidad». Me conmovió que recordara nuestro antiguo refugio, un café acogedor donde habíamos pasado incontables horas durante sus años de licenciatura, yo ayudándola con sus proyectos de diseño, ella escuchando mis historias de trabajo. Había sido nuestro lugar especial antes de Mark, antes de que la distancia entre nosotras creciera. Caminamos hacia el café en un silencio cómodo, pedimos nuestras bebidas habituales, yo un café negro, ella un latte de vainilla, y encontramos una mesa tranquila en la esquina. Por un momento, ninguna de las dos habló, ambas aparentemente inseguras de cómo empezar a cerrar la brecha entre nosotras. Julia fue la primera en romper el silencio. «He estado pensando mucho estos últimos meses», dijo, mirando su taza de café. «Sobre nosotras, sobre lo que hiciste por mí, sobre cómo te traté». «Lo siento mucho, ella».
Su voz se quebró en las últimas palabras y pude ver que luchaba por contener las lágrimas. Extendí mi mano sobre la suya, un gesto de conexión que no compartíamos desde hacía demasiado tiempo. Te debo mucho más que una disculpa, continuó. Te debo toda mi vida. Después de que mamá y papá murieron, tú lo sacrificaste todo por mí, tu educación, tu libertad, tu juventud. Y en lugar de estar agradecida, me dejé convencer de que intentabas controlarme o presumir ante mí. Me equivoqué tanto. Sentí que mis propios ojos se humedecían. Significa mucho escucharte decir eso, dije suavemente. Nunca quise gratitud, Julia. Solo quería que fuéramos hermanas, apoyarnos mutuamente, ser honestas la una con la otra. Lo sé, asintió. Y yo lo arruiné. Dejé que Mark me convenciera de que tu éxito era, de algún modo, un comentario sobre mis fracasos, de que tu ayuda era solo una forma de sentirte superior. Le creí porque era más fácil que reconocer cuánto te debía, cuánto te había quitado durante todos estos años. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Las cosas han cambiado en casa. Mark y yo, estamos luchando, no solo financieramente, aunque eso es una gran parte. Sin tu ayuda, la hipoteca nos aplasta. Pero es más que eso. Cuando empecé a defenderte, a cuestionar su interpretación de tus acciones, nuestra relación cambió. A él no le gusta que lo desafíen. Explicó que estaban en terapia tratando de salvar su matrimonio, aunque no estaba segura de que fuera posible. El comportamiento controlador de Mark se había extendido más allá de mí, sus amigos, colegas de trabajo, incluso sus elecciones de ropa y pasatiempos. La vida perfecta que habían proyectado al mundo se estaba derrumbando bajo el peso del estrés financiero y la disfunción en la relación. No te estoy diciendo esto para hacerte sentir mal por dejar de pagar la hipoteca, aclaró rápidamente. Tenías todo el derecho de hacerlo y, honestamente, fue la llamada de atención que necesitaba. Tuve que enfrentar la realidad de nuestras finanzas, de mi relación, de cómo había estado tratando a la única persona que siempre ha estado ahí para mí. Apriete su mano, sintiendo una mezcla compleja de tristeza por sus dificultades y alivio de que finalmente estuviera viendo la verdad. Nunca quise lastimarte, dije con sinceridad. Solo que no podía seguir apoyándolas económicamente mientras me trataban como si yo fuera la enemiga. Nunca debiste haber tenido que apoyarnos. Julia asintió. Esa era nuestra responsabilidad, no tuya. Todavía no puedo creer que hayas pagado más de 26,000 pesos de nuestra hipoteca sin decir ni una palabra. ¿Por qué nunca dijiste nada? Consideré la pregunta con cuidado. Creo que todavía estaba atrapada en el papel de protectora, admití. Después de haberte criado tantos años, era difícil dejar de verme a mí misma como responsable de tu felicidad y bienestar. Y yo sabía lo importante que esa casa era para ti. Julia se secó una lágrima. No merecía tu protección, dijo en voz baja. No después de cómo te traté. He estado tan ciega, ella, ante todo lo que sacrificaste por mí después de que mamá y papá murieron. Ante todo lo que has hecho por mí desde entonces. Yo solo tomaba y nunca devolvía nada. Y luego tuve la audacia de prohibirte asistir a mi fiesta de inauguración de casa a menos que le pidieras disculpas a Mark. No puedo creer que haya hecho eso. Hablamos durante horas, profundizando en los patrones que habían definido nuestra relación, los malentendidos y resentimientos que se habían acumulado con el tiempo. Julia compartió más sobre la influencia de Mark, como poco a poco la había aislado de las personas que cuestionaban su narrativa, incluida yo. Admitió que ella también había contribuido al problema, dejando que sus perspectivas se impusieran sobre sus propios instintos, particularmente en lo que me concernía. No estoy buscando excusas, enfatizó. Soy una mujer adulta que toma sus propias decisiones, pero estoy tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de tratar tan mal a su hermana. Mientras nuestra conversación continuaba, compartí mis propias realizaciones. Reconocí que quizá mi ayuda financiera secreta, aunque bien intencionada, había permitido inadvertidamente que Julia y Mark vivieran por encima de sus posibilidades y mantuvieran una fachada de éxito que no era sostenible. También admití que a veces me había resultado más fácil resolver los problemas de dinero de Julia que enfrentar los problemas más profundos de nuestra relación. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó Julia finalmente, mientras el café se iba vaciando a nuestro alrededor.
No espero que confíes en mí de inmediato, dije. Sé que tengo que ganarme eso y, definitivamente, no espero que vuelvas a pagar nuestra hipoteca. Pero extraño a mi hermana. Te extraño a ti. Sonreí, sintiendo un optimismo cauteloso. Yo también te extraño, dije. Creo que debemos empezar poco a poco, citas regulares para tomar café, conversaciones honestas, sin que Mark dicte los términos de nuestra relación y con límites claros para ambas. No puedo ser tu red de seguridad financiera, pero sí puedo ser tu hermana, tu amiga, tu apoyo de otras formas. Julia asintió con entusiasmo. Me gustaría eso, dijo. Y quiero que sepas que ya he empezado a decirle a la gente la verdad sobre todo lo que hiciste por mí después de que mamá y papá murieron, sobre los pagos de la hipoteca. Sobre lo equivocada que estuve al difundir mentiras sobre ti. Es lo mínimo que puedo hacer para empezar a reparar el daño que causé. 2 semanas después, Julia me invitó a una pequeña reunión en su casa. No fue la elaborada fiesta de inauguración que había planeado originalmente, sino una cena modesta con algunos amigos cercanos y familiares. Mark estaba presente pero tranquilo, ofreciendo un saludo rígido pero cortés cuando llegué. Durante la velada, noté un cambio en cómo Julia interactuaba conmigo frente a los demás. Desaparecieron los comentarios sutiles, las indirectas competitivas, los intentos de minimizar mis logros. En su lugar, reconoció abiertamente mi ayuda con el hermoso centro de mesa que había llevado, me presentó orgullosa a una nueva amiga como su increíble hermana mayor. Y mencionó nuestra reconciliación en el café como un punto de inflexión en su vida. No era perfecto. Mark todavía observaba nuestras interacciones con un resentimiento apenas disimulado, y había momentos incómodos cuando surgían temas de dinero, pero era un comienzo. Un paso hacia reconstruir la relación cercana que alguna vez habíamos compartido. Con el paso de los meses, Julia y yo establecimos una nueva normalidad. Nos veíamos a tomar café cada 15 días, nos escribíamos mensajes con regularidad y poco a poco fuimos reconstruyendo la confianza entre nosotras. Julia hizo esfuerzos por corregir la narrativa falsa que había difundido sobre mí, aunque el daño a mi reputación no era completamente reversible. Algunos familiares todavía me miraban con sospecha, un recordatorio doloroso de lo efectivamente que Julia había logrado volverlos en mi contra en su momento. Eventualmente, Mark y Julia decidieron mudarse a una casa más pequeña y accesible. Una decisión que Julia tomó con sorprendente serenidad. Me dijo que se había dado cuenta de que ninguna casa valía el estrés ni el daño a nuestra relación. En su nuevo hogar más pequeño, parecía más feliz, más auténtica, menos preocupada por proyectar una imagen de éxito perfecto. Nuestro camino de reconciliación me enseñó lecciones profundas sobre el perdón familiar y la complejidad de dar y recibir ayuda. Aprendí que la verdadera generosidad no tiene condiciones, pero también que permitir que alguien se aproveche de tu generosidad no beneficia a ninguno de los dos a largo plazo. Descubrí que poner límites no es egoísta, sino un componente necesario de relaciones saludables. Lo más importante, entendí que el amor, aunque incondicional, nunca debe significar aceptar malos tratos o falta de respeto. Amar a alguien implica dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. Significa confiar en que puedan encontrar su propio camino en las dificultades en lugar de despejar siempre el camino por ellos. Hoy, Julia y yo seguimos sanando, aprendiendo a ser hermanas sin caer en los roles de cuidadora y dependiente que nos definieron durante tanto tiempo. No siempre es fácil, pero es real y honesto de una manera que nuestra relación no había sido por años. Ya no cubro la hipoteca de Julia, pero he encontrado otras formas más saludables de demostrarle mi amor. Ella, a su vez, ha aprendido a mostrar su agradecimiento no solo con palabras, sino con actos recíprocos de amabilidad y respeto. Finalmente, somos verdaderas hermanas, no benefactora y beneficiaria. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con alguien a quien amas? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, las decisiones más complicadas llevan al crecimiento más significativo en las relaciones. Si esta historia te tocó, dale like. Suscríbete para escuchar más historias como esta y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien establecer límites saludables, incluso con la familia. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, el verdadero amor significa desear lo mejor para alguien, incluso cuando eso requiere decisiones difíciles y verdades dolorosas.